Buenas noches, hermanos. Buenas noches, bienvenidos a esta reunión. Vamos a dar inicio a la reunión y vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a empezar con una oración. Señor, estamos aquí, rodeándote, Señor, aunque sea en espíritu, porque yo sé que tu espíritu no tiene límites, no tiene fronteras y siempre está en presencia de cada uno de nosotros, de su iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos guía, quien nos levanta, quien nos sana, quien nos da la autoridad, el poder y la victoria en cada etapa, en cada momento de nuestras vidas. Glorificado sea tu nombre. Estamos atentos, estamos deseosos de que tu palabra se haga vida en nosotros, de que esa semilla fructifique y no solamente fruto para nosotros, sino para cuando vengas tú a buscar fruto en nosotros, como lo hiciste con la higuera, encuentres fruto, Señor, y no solo hojas, no solo apariencias. Gracias, Señor, porque estás transformándonos cada día. En el nombre de Jesucristo vamos a estudiar tu palabra, Señor, y a orar conforme a tu palabra para exaltar tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con con el tema de hoy que tiene, bueno, es una continuación, como todos ustedes saben, es una continuación de lo que hemos estado hasta ahora viendo, que tiene mucho que ver con con la situación que estamos viviendo, las plagas. Creo que no hemos terminado con eso, no hemos, perdón, no hemos podido salir de esta etapa. Empezamos en marzo del año pasado, ya estamos en enero y aún siguen la situación como pues todos ustedes están enterados. Vamos entonces a iniciar nuestra reunión basándonos en en un salmo, como siempre lo hacemos. Vamos a estudiar, a leer el salmo y en eso inspirarnos para orar. Bien. En esta ocasión es el Salmo 86 que dice, tú eres mi Dios. Es una oración de David pidiendo la continuada, la siempre presente misericordia de Dios. Y empieza diciendo, como introducción, nuestra humildad cuando se manifiesta es un poderoso argumento a nuestro favor ante el trono de la gracia. Ustedes saben que el Señor nunca deja a un corazón quebrantado sin llegar y sin hacer algo por él. Un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. Bienaventurados los de corazón quebrantado. Dice, entonces, sabemos que ese es un fuerte entrada a la oración. Una persona orgullosa no puede tener una respuesta a su oración. Entonces, dice el primero, en el versículo 1, en esta versión dice, inclínate, oh Señor, y escucha mi oración, contéstame porque necesito tu ayuda. La mejor autopreservación o conservación de la vida, de la salud, sobre todo espiritual, es encomendarnos al cuidado de Dios. Siempre, continuamente. Esto no es una vez y Dios ya sabe, no. Debemos estar buscando y sobre todo cuando estamos en una situación difícil, en adversidades, en persecuciones, en todas las cosas que suelen oprimir al creyente, a nosotros. El versículo 2 dice, protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Esto es una declaración de confianza, de fe. Yo sé que te sirvo, Señor, y yo sé que estoy en tus manos. Te pido, protégeme de esto que está cada vez más cerca o cada vez más amenazante alrededor de mí. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Yo soy uno que tú favoreces, podríamos decirle a Dios, uno que has apartado para ti y has hecho partícipe de la gracia que santifica. Eso somos nosotros precisamente. Somos apartados por el Señor y hechos partícipes de esa gracia, de esa autoridad y poder para combatir lo que viene en contra de nosotros. Dame felicidad, dice aquí. Oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda.
Qué importante es el perdón. Qué trascendentalmente importante es el perdón. Gran aliento para orar es sentir que hemos recibido la gracia de Dios que convierte, nos convierte, por gracia nos convertimos, que hemos aprendido a confiar en Él y a ser sus siervos. Esto es importante. La conversión no es solamente de los labios para afuera, como lo hacía el pueblo de Israel. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa combinación de realmente creer lo que estás hablando. Ambas, hablarlo, declararlo, pero creyéndolo. Bien. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. Podemos esperar consuelo de Dios cuando mantenemos nuestra comunión con Dios. Es un padre que está para atender a sus hijos, sobre todo cuando el hijo está presente, cuando lo reconoce, cuando le da la honra y la gloria, cuando está en su presencia, no 2 veces a la semana o una vez a la semana, cuando nos reunimos por Zoom. Es permanentemente en su presencia y en ocasiones tiempo dedicado exclusivo para estar con él. Permanentemente en su presencia es que tú puedes estar atento y obedeciendo durante todo el día y glorificando a Dios aún en tu interior. Por supuesto que haciendo muchas acciones de servicio estás glorificando al Señor. Cuando estás compartiendo el Evangelio, estás glorificando al Señor. Pero hay tiempos de intimidad, hay tiempos de estar a solas con Él. Esa es la comunión, nuestra comunión firme, continua con Él. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. La bondad de Dios se manifiesta en 2 cosas, en dar y en perdonar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, porque nos arrepentimos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahí está la bondad de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno porque no merecemos lo que somos como creyentes, no merecemos lo que tenemos, no merecemos el lugar en donde estamos, la protección, la bendición continua que tenemos. No la merecemos, es por gracia, es por la bondad de Dios. Si no fuera por su bondad, si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos realmente. Si nos vamos a parecer a nuestro Padre, porque ese es el propósito, es llevarnos a ser como Jesús, y Jesús es como el Padre, dijo, si me conocen a mí, conocen a mi Padre. Si vamos a parecernos a nuestro Padre, el dar y el perdonar es una característica del creyente, es una característica del seguidor de Jesús, es una característica de un hijo de Dios. Tiene eso en su interior porque ya tenemos la naturaleza del Señor. Dar y perdonar es parte de nuestra esencia, es nuestra forma de vida. Perdonar no es opción y dar tampoco es opción. Dar gloria, dar alabanza, dar reconocimiento, dar apoyo de todos tipos y perdonar las ofensas. Bien, no importa lo que los demás hagan, no importa. Invoquemos a Dios y encomendemos nuestro caso a Él y no buscaremos en vano. El Señor dijo, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestra obligación, nuestro deber es perdonar. ¿Hasta dónde? Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús estaba en la cruz, había sido golpeado, burlado, menospreciado, rechazado, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, todavía lo crucificaron, pusieron sus clavos y lo atravesaron. Y aún así, él habla y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para que una persona diga eso es porque antes ya perdonó. Él perdonó las ofensas de los demás. Entonces ya puedes pedir, perdónalos. No, ay, pues hay, como se dice muchas veces, ay, pues hay que Dios te perdone. Yo no, pues estás mal. Estás haciendo algo que no es una característica, no es parte de la esencia del creyente, porque la esencia del creyente es ser como nuestro Padre. Ningún Dios pagano es como tú. Oh Señor, nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor.
Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Solo nuestro Dios posee el poder omnipotente, omnipotente sobre todo poder. No hay autoridad superior, no hay poder más grande. Este poder es ilimitado. Es una autoridad que no tiene límites. Y amor infinito tampoco tiene límites el amor de Dios. Es un amor perfecto, es un amor infinito sin condiciones. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esto lo sabemos, es el camino y la verdad. Ahora, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Señor, me ayudas y me consuelas. El alma del creyente deseará que se le enseñe el camino y la verdad de Dios para andar en él, más que ser liberada de la angustia terrenal. Atención, aquí está el enfoque clave. Antepon lo espiritual a lo terrenal. Antepon la obediencia por encima de la comodidad, el confort, la seguridad, aún la salud. Nuestra función y nuestro enfoque, repito, debe ser primero lo espiritual. Vemos a los siervos de Dios que muchos padecieron persecuciones, golpes, naufragios, desde que inició, desde los primeros que vemos. Recordemos a José, que fue vendido como esclavo, recordemos a Moisés, recordemos a David, recordemos a toda esa serie de héroes de la fe, creyentes verdaderos que a pesar de que padecieron, siempre buscaban a Dios, como este caso de David. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me profundidades de la muerte. A tu siervo, salva a este hijo de tu sierva. Veamos algo aquí muy importante. A nosotros hemos sido rescatados de las profundidades de la muerte. Realmente estábamos en un pozo cenagoso. De ahí el Señor nos sacó de ese pozo cenagoso en donde nuestro destino eterno iba a ser de tortura para siempre, eterna. Y el Señor extendió su mano, tuvo misericordia, nos vio y nos rescató. Nos sacó de las profundidades, de lo más grave de morir, la muerte espiritual, la muerte de pasar el resto de la vida separado de Dios. Oh Dios, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos. Quienes no ponen al Señor delante de ellos, los impíos, los pecadores, los incrédulos, buscan las almas de los creyentes. Pero la compasión, la misericordia y la verdad de Dios son su refugio y su consuelo. Eso es lo que, la verdad es lo que nosotros buscamos. Nosotros los creyentes buscamos la misericordia de Dios y refugiarnos, la protección de Dios. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, tan lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí. Dale tu fuerza a tu siervo. Salva a este hijo de tu sierva. Aquellos cuyos padres fueron siervos del Señor pueden plantear esto como argumento para ser escuchados y ayudados. Me he puesto a pensar qué bendiciones para los jóvenes, los niños y aún alguno que otro adulto que tuvieron padres creyentes, de alguna u otra forma, padres que obedecían y amaban y conocían al Señor. No conocían de oídas, sino conocían por experiencia personal, porque conocían su palabra, porque conocían todas las capacidades, todas las características, las cualidades del Señor. Para los jóvenes y los niños es una gran ventaja, es una bendición hacerlo. Por eso estaba clamando de esa manera. Envíame una señal de tu favor. Entonces, los que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Señor, me ayudas y me consuelas. Cuando estamos en una situación difícil, todos aquellos que
nos persiguen de alguna manera, sean espirituales, que a fin de cuentas son los que actúan detrás de las personas físicas, sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y poderes de las tinieblas que están en contra nuestra, pero usan a personas, se aprovechan de personas para precisamente para hacer lo que sabemos que está intentando destruir, nos están intentando destruir. Bien, sigo adelante. Aunque necesitamos desarrollar la paciencia y la confianza en que Dios es la venganza y pagará en su tiempo según sus planes, según los planes de Dios. En su tiempo, nosotros desarrollemos confianza y paciencia, fe, fe. Recordemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, en medio de las pruebas, la bendición, el beneficio va a ser que surgirá paciencia en nosotros. La confianza es la fe, precisamente. Ahora, al terminar esto, podemos considerar la experiencia de David y la del creyente, sin perder de vista a aquel que, siendo rico por nosotros, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿De quién estoy hablando? De Jesucristo. Sí, del Señor Jesús. De tal manera es el amor del Señor, del Padre y también del amor del Señor, que vino y su vida la entregó por nosotros. Ese es el Señor al que adoramos. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé que algunos están pasando hoy mismo por tribulación, por pruebas difíciles, enfermedades, problemas de relaciones que han crecido mucho, relaciones fracturadas, oposición, enojos, desgaste en las familias y entre matrimonios. Señor, también soledad, angustia. Señor, solamente a ti podemos recurrir y no perder de vista que lo más importante es nuestra persona espiritual, ser un creyente que va madurando y siendo cada vez más semejante a ti, Señor. Pero acudimos a ti cuando estamos con esas situaciones, porque tú eres a quien clamamos y tú eres de quien recibimos consuelo, Señor. Por eso tú dijiste, les voy a enviar al otro consolador, y es el Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Y en esas angustias, en esos pesares, en esas dificultades de la vida, que seamos confirmados en que tú estás a tanto. Nada nos va a suceder, nada sucederá sin que tú lo permitas, Señor, y todo obra para bien a los que amamos a Dios. Gracias, Señor, queremos mantenernos amándote, o sea, obedeciéndote, Señor, porque sabemos que el pecado es rotura de una comunión íntima contigo. Nos alejamos y evitamos las bendiciones, pero Señor, queremos ser atentos, inmediatamente recibir la amonestación cuando empezamos a desviarnos del camino de la obediencia para volver, glorificar tu nombre, para ser perdonados y restaurados, que se restituya lo que perdimos y volver a una intimidad, una comunión íntima contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues entremos. ¿Qué hacer ante las plagas? Seguimos con esta es la 42 ocasión en que estamos hablando de este tema, como ustedes saben muy bien. Y pues aquí están las 7 causas más grandes de tensión. Recordemos que la primera vez que hablamos esto es relativo a que son medios con los cuales físicamente se desgasta nuestro sistema inmune, que es una armadura que tenemos en nuestra fisiológica, que tenemos en nuestro cuerpo. Pero el fondo de esto tiene que ver con lo espiritual, con nuestra vida espiritual, y desgasta también. Por eso es que el Salmo 23 nos sirve como una buena base, y todos estos 7 motivos de estrés están relacionados con el Salmo 23. Solo ese salmo contiene una gran revelación y tesoros para nosotros los creyentes. Por supuesto que toda la escritura lo tiene. Por supuesto que
que lo que se dice en el Salmo 23 se confirma a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bien, ahí están. Vimos hasta los valles oscuros, la semana pasada vimos las heridas y ese es el tema que nos está ocupando ahora. Vimos la primera parte de heridas y una especie de introducción y el primer punto. Entonces, estamos hablando de las heridas del corazón. Heridas del corazón, heridas emocionales. Desafortunadamente decimos, bueno, pues son emociones. No, no se trata de eso. Se trata de que impactan en las demás partes de nuestro ser. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Las emociones están ubicadas en el alma y cuando el alma se duele, afecta nuestra vida espiritual posiblemente y nuestra vida física. Veamos. El problema es que nuestra respuesta a estas heridas casi siempre es incorrecta. Enseguida se mencionarán 5 cosas que no debes hacer cuando eres herido por alguna persona. ¿Y quiénes son los heridos? Miren, las heridas emocionales las tenemos todos. Recuerdo a un conferencista, pastor, que dijo algo. Dice, todos tenemos un equipaje que llevar. Algunos traen una maleta de weekend, solamente de fin de semana, y otros traen todo un camión de mudanza. ¿Por qué? Porque las heridas son comunes a todos. Nadie ha permanecido sin ser herido emocionalmente. Por eso es importante atender lo que sí debemos y lo que no debemos hacer. Veamos entonces lo que no debemos hacer. Dijimos, primero, no lo ignores. Segundo, no huyas del dolor. Tercero, no lo escondas. Cuarto, no te preocupes por el dolor. Y quinto, no guardes resentimiento. Esas 5 son fundamentales. Sigo porque esto es tema que ya vimos. Lo que no debes hacer cuando estés herido, vimos el tema número 1, la primera parte, que es no lo ignores. No lo ignores. ¿Cómo se puede ignorar? Vimos 2 formas de ignorarlo. La primera es minimizarlo. No, no fue gran cosa. No, no me dolió tanto. Está bien. Peores cosas me han hecho. No, no te preocupes. Eso va a quedarse ahí. Es una herida. Aplazarlo. Posponemos hacer algo al respecto. Siempre aplazamos lo desagradable. Ay, no, no quiero hablar con la persona. No quiero nada que ver con ella. No quiero decirle, ¿sabes qué? Me ofendiste. ¿Sabes qué? Me lastimó esto. ¿Sabes qué? No queremos porque hay algo que se interpone y eso es una forma de ignorarlo. Es algo de lo que no debemos hacer. Ahora pasemos a ver consecuencias de las heridas que no están sanadas, las heridas que están abiertas aún. ¿Qué consecuencias hay? Pues miren, esto sucede en niños, por supuesto, y ahí mencionan 5 posibles. Más adelante vamos a ver en detalle los tipos de heridas. Esto es solamente una imagen que me gustó porque los niños pequeños, la mayoría de nosotros tenemos heridas de niños, desde niños, por algún motivo, por un malentendido, por un comportamiento, por un descuido de los padres, de los tíos, de los maestros, de los amigos, de los hermanos. Ahí se mencionan 5, miedo al abandono, uno muy típico cuando ven los niños que sus papás tienen problemas, que discuten, o en los divorcios, miedo al rechazo, la humillación, tú no sirves, aprende a tu hermano, la traición o miedo a confiar. ¿Por qué? Porque ha sido tan traicionado que ya no tiene confianza en las personas, y la injusticia. Pero esto sucede también en adultos, tanto en mujeres como en hombres, sean jóvenes, sean adultos, siempre hay abuso, siempre hay un abusador que va a dejarte una herida, que te va a tratar de humillar en lo mismo que él se siente acomplejado normalmente. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de todo este tema. No hay diferencia en edades, en sexo, y sucede desde la niñez. Algunas ocasiones se dice que desde el vientre, cuando un bebé aún está gestándose en el vientre, puede percibir problemas o puede aún afectarle algunas cosas que se dicen o se hacen de parte de sus padres. Después vamos a ver un poco más de esto.
Bien, ¿qué consecuencias hay? Este cuadro que voy a presentar enseguida lo vamos a ver varias veces porque vamos a tocar tema por tema. Está una herida. ¿Qué produce la herida? Resentimiento. Normalmente viene un resentimiento por la ofensa que recibí, o la herida, el menosprecio, lo que sea. ¿Qué le sigue al resentimiento? No se queda ahí, va a seguir creciendo, va a seguir escalando el daño. El resentimiento viene después, el rencor se convierte en rencor, ya no estás resentido con la persona, ya tienes rencor contra él. Después viene odio, se convierte en odio. Odio es más grave que el rencor. Odio es no poder, no ver a la persona, no quieres ni escuchar su nombre, no quieres ni saber que existe, porque odias. Y le sigue una raíz de amargura. La raíz de amargura penetra, la raíz de amargura se extiende en tu vida y desafortunadamente no nada más en tu vida, sino contagias a los demás porque tus expresiones, tus comentarios, tu forma de actuar, vamos a ver por qué hay personas tan iracundas, porque tienen una raíz de amargura, porque recibieron heridas en la niñez o en la juventud y guardaron resentimiento, rencor, odio, etcétera, se convierte en una raíz de amargura. ¿Y saben qué pasa? Acaba en una prisión de oscuridad. No es, de ninguna manera puede tener gozo esa persona. Es una persona que quiere aislarse, que teme, que no quiere a nadie, a todos, no confía en nadie. Estas son las consecuencias de una herida no sanada. Por eso no debemos huir, por eso no debemos minimizarlas. Entonces, esto es el proceso de cómo el enemigo logra dañar a una persona a través de usar a otras, usar casos que suceden y lo lleva a la prisión. Y ahí lo mantiene. Segundo, no huyas del dolor. Es importante no huir del dolor, porque entonces no se va a resolver. Jamás, nunca. Miren, hay ocasiones en que lo que quisiéramos es, ya no quiero huir del dolor, ya prefiero hacer algo. Miren lo que decía David en esto. ¿Qué quería hacer David cuando estaba herido? Según el Salmo 55, en el versículo 4 a 8, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Quiero huir y descansar. Quiero apartarme de todo, de todos los que conozco. Hay gente que se cambia de ciudad solo por eso. Hay gente que se va al extranjero solo por eso. Hay gente que cambia sus grupos sociales, sus grupos de amistad, solo porque hay una herida y quiere dejarla, cubrirla e irse. Ciertamente huirían lejos, moraría en el desierto. A ese grado de aislamiento estaba dispuesto a ir. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Eso es lo que estaría dispuesto a hacer. Escapar del viento, escapar de todo este dolor que estoy sintiendo y viviendo. Esta es la naturaleza humana. Cuando nos enfrentamos a dificultades, huimos. Vamos a orar, Señor, que entendamos que no es tu voluntad que nosotros vivamos una vida de este tipo, en una prisión de oscuridad, porque precisamente para esto tú veniste, Señor. Tú dijiste, Señor, que veniste a sacar a los quebrantados, a sanar a los quebrantados de corazón y abrir la cárcel a los oprimidos por el diablo, a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Señor, no es tu voluntad este tipo de padecimiento. Estamos dejando que el enemigo se aproveche y nos tenga sitiados o encarcelados, como en este caso. Ese es, Señor, el tema del cual queremos evitar para nada. Por eso el perdón es muy importante y la confianza en que tú tomarás cartas en el asunto. Tú harás las cosas que debes hacer, Señor. No es ninguna casualidad
que todas las puertas en los edificios públicos abren hacia afuera. ¿Por qué? Pues porque cuando hay pánico la gente huye. Son puertas de emergencia precisamente, puertas en que no te vas a detener a abrirla para poder salir, la empujas y listo. De hecho, tienen una palanca preparada para que solamente al empujarla con la mano se abra la puerta. Es muy importante y se vigila mucho que haya puertas de emergencia en todos los lugares públicos sobre todo. Tratamos de huir de nuestro dolor. Ese es el tema. Tratamos de huir. ¿Cuáles son algunas maneras en que la gente huye de sus heridas? ¿Qué acostumbra hacer la gente que huye? Veamos. Hay muchas formas de escapar. Películas, televisión, alcohol, drogas, divorcio, diversiones, autoinfligidas incluso. Aún eso se procede a hacer. ¿Por qué? Porque las personas quieren desahogar, quieren de alguna manera cambiar lo que están viviendo, y esa es una de ellas. Entonces, por esas son las explicaciones de por qué una persona cayó en drogas, por qué el alcohol, un alcohólico, si te vas a las raíces de todas estas cosas, si te vas a gente que no puede estar sola, no puede estar, tiene que estar cambiando, tiene que estar viviendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no puede estar en paz, no tiene paz interna, por sus heridas. Muy bien. El hecho es que seguirás teniendo los mismos problemas cuando regreses. Aunque se te baje ya la cantidad de alcohol que tienes en la sangre, pase el efecto de las drogas, se acabe la fiesta donde fuiste, vas a regresar al mismo lugar que trataste de huir. Las distracciones externas son solo eso, distracciones temporales. Lo interno, en el corazón, permanece y reaparece cuando lo externo termina. No hay otra, no se puede huir así. No es posible huir de sí mismo, porque tarde o temprano te vas a encontrar contigo mismo, aunque trates de distraer lo que te están gritando tus emociones, tus sentimientos, tu amargura, tu rencor, tu odio, amargura y esa prisión en donde vives que no soportas, quieres distraerte de alguna manera, pero caes en el mismo lugar. Es como un boomerang. Lo lanzas para poder que vaya hacia algún lugar lejos, pero resulta que regresa. ¿Por qué? Porque vive dentro de ti. Tercero, no escondas tu dolor. No huyas, no lo ignores, dice el número 1. No huyas del dolor. Tercero, no lo escondas, no escondas tu dolor. Algunas personas no escapan de su dolor ni lo ignoran, lo esconden, se lo guardan para sí mismos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Pues aquí está esta imagen muy didáctica de lo que se acostumbra a hacer. No se lo cuentan a nadie. A nadie. Usan una máscara sonriente, como la que aparece aquí. Pero por dentro están heridos, están dolidos, están con rencor, resentimiento, odio, amargura. ¿Cuáles son algunas de las formas que la gente usa para encubrir sus heridas? ¿Cómo lo disimula la gente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ha llevado todo el huir, el tratar de esconder? ¿Por qué lo escondemos? ¿Se han preguntado por qué escondemos el dolor? Pues por las mismas razones que lo ignoramos o lo huimos. No queremos enfrentarlo. No queremos que se sepa. Que no queremos vernos débiles. No queremos vernos frágiles. Queremos que se diga que fuerte. No le afectan las cosas. A todos nos afectan. Estoy hablando de gente, miren, Elías, el profeta Elías, un hombre que oraba a Dios, se manifestaban grandes cosas con Elías, detuvo la lluvia durante 3 años y medio, 3 años y medio. No llovió por la oración de Elías. Cayó fuego del cielo y sobre un sacrificio que estaba impregnado de agua, pero para manifestar el poder de Dios. Cuando lo amenazó Jezabel, el profeta huyó atemorizado. Cuando le dijo, así como le hiciste a los profetas, así te voy a hacer yo. Huyó ante una mujer, ante la amenaza de una mujer. ¿Por qué?
Porque debe haber habido una raíz del pasado en él. Una raíz en donde ese tipo de comportamiento lo recordó, hizo eco en su corazón y se reprodujo cuando esa mujer lo amenazó. ¿De dónde era? ¿De dónde nació esa herida? No dice, no lo sabemos. Por eso dice que Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero aún así, Dios tuvo misericordia, Dios lo usó, Dios tuvo una relación de tal manera que aún lo llevó vivo en un carro, lo llevó vivo a su presencia. Bien. A veces jugamos al juego de las escondidas, detrás de una sonrisa, de buena apariencia, de cosas materiales, de muy espiritual, de muy fuerte, de muy firme en su personalidad. Todos nos quebramos de repente. Y cuando digo todos, por supuesto que me incluyo, porque soy un ser humano. Todos tenemos ese tipo de heridas durante la vida, durante toda nuestra vida. Y cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre muy bien, estoy bien, no pasa nada. Excelente. Cuando estás herido, ni aun todas las posesiones del mundo aliviarán tu dolor. Puedes tener todas las riquezas, distracciones, como vimos, y el dolor está. El dolor no se puede huir. ¿Cómo se sintió David cuando escondió su herida en el Salmo 32:3? Mire, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué pasó? La herida que tenía, lo que estaba viviendo, lo que sucedió en este salmo de pecado, de un pecado tremendo que estuvo en la vida de David, dice, mientras lo oculté, mientras no dije nada, mientras no lo confesé, mientras no busqué ayuda y confesé, se empezó a afectar el organismo, el cuerpo. Muchas enfermedades son causa de emociones dañadas. Recordemos esto, que ustedes conocen bien esta imagen, todos los que han visto las anteriores enseñanzas, saben que el ser humano está compuesto de un cuerpo, también tiene un alma y un espíritu. La Biblia dice en Tesalonicenses que somos para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean conservados puros para el regreso del Señor. Bien, entonces, esto es un ser humano. Cuando viene una herida en el alma, como decíamos, las emociones están en el alma, muchas veces es cómo lo interpretas, cómo lo viste tú, cómo lo interpretaste. A veces no es un daño que la otra persona quiso hacer, sino es la forma en que lo interpretas, pero de igual manera es una herida. Cuando está una herida en el alma, empieza a afectar al cuerpo, como en este caso de David, y a veces apaga el espíritu. Apaga el espíritu porque te empiezas a concentrar en tu dolor, en tu resentimiento, rencor, amargura. Llegas a una prisión de oscuridad y ya no quieres orar, no puedes orar. No tienes la intención de orar, empieza tu fe a caer. Se daña tu cuerpo y se daña tu espíritu, además de tu alma. Bien. Hay sanidad cuando se puede compartir. Cuando podemos compartir lo que estamos viviendo, entonces hay realmente sanidad. Cuando descubres que otra persona tiene el mismo problema, te sientes mejor. Por eso es que tienen éxito la reunión con alguien de confianza, con un confidente, porque a veces es difícil para nosotros el admitir que estamos heridos. Pero no podemos compartir si escondemos las cosas. No podemos compartir. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando compartes tu dolor, es el principio del proceso para sanar, para quitarlo y sanarlo. Cuando lo compartes. Puedes pensar que eres el único en el mundo que tienes esa herida, pero existen otras personas que sufren lo mismo que tú sufres exactamente. Nunca vas a encontrar el remedio escondido o ignorado de su dolor. ¿Recuerdan esta imagen? Es sacada de una película, Cuarto de Oración. Ya conocen la trama de la película. A fin de cuentas, es un cuarto de oración dedicado a
precisamente eso, a sanar esas heridas, a orar para que haya sanidad, a sacarlas a la luz, a no ignorarlas, a no esconderlas ni a huir de ellas. Cuarto, no te preocupes por el dolor. No te preocupes. La preocupación es un intento de controlar lo incontrolable. No se puede. La preocupación es jugar a ser Dios. Sí. Y vemos también aquí, no hay diferencia de sexo, de edad. Te preocupas aún cuando eres niño, te preocupas porque tienes ese dolor y no sabes qué hacer con él. Es un niño que no sabe a quién acudir, tiene dolor, tiene algo. Puede ser un compañero, puede ser una decepción que sufrió de sus padres, de sus parientes, etcétera, de amigos, de cualquiera. En el hombre también. Y por supuesto en la mujer. Puede ser matrimonial, puede ser de relación, puede ser de trabajo, puede ser de algún problema serio que tuvo. Pero a todos nos afecta igual. ¿Cómo es que el preocuparse, eh, cómo es que al preocuparse poder controlar las circunstancias equivale a jugar a Dios? ¿Cómo es que equivale a jugar a Dios? El preocuparse, ¿por qué es como jugar a ser Dios? Cuando juegas a ser Dios, se siente peor porque sabes en tu interior que no eres Dios. Tú no lo vas a controlar. Tú sabes que no vas a poder. Lo único que hace la preocupación es aumentar el tamaño de tu dolor. ¿Por qué? Porque le añades otro ingrediente a tu dolor. Le añades ya no nada más la herida que te fue pues causada o infligida, sino le añades la preocupación, que es otra carga peor también. Cada vez que te preocupas por una cosa, es como si repitieras el video doloroso en tu mente. Solo se agrava el dolor porque estás pensando y estás repasando y estás reviviendo. Y cada vez que lo revives es el equivalente en una herida física. Si tú te tallas cuando todavía está abierta, cuando está llaga, si tú la tallas, va a ser más doloroso, va a ser más grave tu dolor, porque estás dañando más profundamente. Eso pasa en lo emocional también. Preocuparse por una herida lleva a la frustración, resentimiento y enojo. Igual que el cuadro que vimos. ¿Qué sucede con las personas que se complacen en esta clase de pensamiento? Están repasando, repasando, repasando. Según Job 5.2, fíjense lo que dice Job. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. En eso termina. Al necio lo mata la ira. ¿Por qué? Pues sabemos que a la hora de que alguien se sobreexalta, muchas de las glándulas de su cuerpo están segregando cortisol, adrenalina y otras sustancias que fueron puestas para correr, para salvarte, pero no para una continua segregación de hormonas de cortisol y de adrenalina que a fin de cuentas van a envenenar tu sangre y van a envenenar tus órganos, tu cerebro, tus órganos del cuerpo y empieza pues, finalmente a morir poco a poco. Como veíamos, el alma puede hacer que se afecten el cuerpo y el espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí está la solución clave. Ven a Jesús. Él sabe, Él entiende, Él conoce lo que te hicieron. Él sabe muy bien, Él vio con sus ojos y le dolió. Como ustedes saben, Jesús se conmovió cuando vio llorar a los que estaban afuera de la tumba de Lázaro, cuando todavía estaba dentro Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar, como en alguna ocasión se mencionó en alguna de las mensajes dominicales. Sin embargo, al ver la tristeza de ellos se conmovió. ¿Por qué? Porque él comparte la carga que tiene la gente. La preocupación nunca soluciona los problemas, jamás. Nunca sana una herida. Lo único que hace la preocupación es aumentar el tamaño de tu dolor. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Esta no es una opción, hermanos, este no es un buen consejo, es un mandamiento. Y hago un alto aquí. Hago un alto como para subrayarlo, para resaltarlo.
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Gracias, Señor. Yo ya traje estas cargas a tus pies. Gracias, Señor, porque el único que puede resolver mi problema, resolver mi sanidad, resolver lo que me ha afectado, eres tú, Señor. Y si tú me dijiste, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, les daré paz, les daré reposo, no me voy a afanar. Si me afano, es lo que decíamos ahorita, es preocuparte. Y preocuparte es jugar a decir, no, no se lo voy a llevar al Señor, es mi problema, yo lo enfrento, yo lo resuelvo. Aquí el mandamiento dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Al preocuparte por algo, se exagera, se magnifica. Cada vez que lo repasas en tu mente se hace más grave. Es lo que decíamos, una herida causada con algo punzante que abrió la carne. Si tú la repasas, si le estás dando, se va a hacer más grave, se va a abrir, se puede infectar, etc. Ay, perdón, aquí salió el mismo cuadro que ya hemos visto. El resentimiento, 5, nunca guardes resentimiento. El resentimiento nunca ayuda. Sin embargo, hacemos esto cuando la gente nos lastima. Ya sabemos, la herida y bueno, aquí pues es entre padres e hijos, es entre el matrimonio, es niños que fueron también lastimados porque no se hizo lo que quisieron o porque se les dijo que no algo o porque fuimos injustos con ellos. Hay que declarar las cosas como son porque vienes enojado, tuviste algún problema y ahí sale y ahí te libera toda la frustración que traes. Es muy común que las familias estén divididas por este tipo de cosas y que no aparezca el perdón. Entonces, decíamos, el cuadro que ya lo vimos, aquí está, acabas en una prisión de oscuridad. Nos amargamos, nos enojamos y nos volvemos cínicos, insolentes, insultantes, intolerantes, de tal manera que ya no quieres ni que te dirijan, no quieres ni que te vean ni verla a nadie. Estás amargado. Tienes una herida que fue escalando. Tienes una herida que pasó a resentimiento, rencor, odio, raíz de amargura. Estás amargado y estás en una prisión. Job 18:4. Oh tú, que te despedazas en tu furor. Otra versión dice, es tal tu enojo que te desgarras el alma. Según Job 18:4, ¿cuál es el resultado de mantenerse enojado? Pues tu alma está dañada. ¿Qué tan importantes son nuestras emociones para el resto del mundo? La amargura te lastima más que a cualquier dolor que hayas recibido. Es importante. Y nuestras emociones son importantes porque nos relacionamos con otras personas y va a salir tarde o temprano los efectos de lo que traes en tu corazón. Va a brotar, como decíamos arriba. Enojos, te vuelves cínico, insolente, insultante, intolerante, etc. No importa lo que te hayan hecho, violación, rechazo, falta de respeto, difamación, traición, infidelidad, todas esas cosas son heridas, por supuesto. Hay algo peor que eso. La amargura es un veneno que carcome por dentro. Mirad bien. Perdón, aquí hay... Bueno, ahorita lo vamos a leer. Quiero que vean este árbol. Fíjense cómo está aquí la raíz de amargura. El árbol malo tiene una raíz de amargura, entre otras cosas, falsas doctrinas, soberbia, ignorancia, mundanalidad o carnalidad. Todo eso son raíces, pero la raíz de amargura causada por heridas, resentimiento, rencor, odio, etcétera, va a generar un árbol que va a salir ante los demás desorden, inmundicia, disensiones, murmuraciones, contiendas, envidias, divisiones, maledicencia. ¿Qué pasa con el árbol bueno? Fíjense las raíces del árbol bueno, todas estas. Estamos arraigados en él, recurrimos a la oración, tenemos comunión con Dios, esperamos la venida del Señor, que esto es algo
que no frecuentemente se habla, pero es algo que debemos esperarla. La primitiva iglesia lo sabía y está registrado en la Biblia, aún hasta en el Apocalipsis. Y la palabra de Cristo que mora en nosotros. Fíjense, los frutos, ya lo sabemos, todos los frutos del Espíritu. Cuando la raíz se está nutriendo de todas estas 6 cosas que aparecen aquí rodeadas de azul, el árbol va a ser. Todo esto es producto de una vida de comunión con el Espíritu. No importa lo que te hayan hecho, decíamos. Aquí dice, hay algo peor que eso y es la amargura. La amargura es un veneno que te puede matar, te carcome por dentro. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, bloqueas la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tu familia en primer lugar. Una raíz de amargura contamina a los demás, de tal manera que vas a estar hiriendo a otros y reproduciéndose el proceso de llevarlos a la amargura. ¿Cómo? Sí, porque una herida lleva resentimiento, el resentimiento escala rencor, el rencor a resentimiento, herida, resentimiento, rencor, odio, a fin de cuentas, amargura y prisión de oscuridad. Entonces, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Saben qué? Se corta la gracia de Dios. Ya tu árbol ya no va a estar fundamentado en la bendición de la gracia de Dios. La bloqueaste, se cortó. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo entristezcas comportándote como con la amargura. Cada vez que no perdonas, se empieza el proceso. Herida va a haber, pero si no hay perdón, hay resentimiento, rencor, odio, etc. Y eso contrista al Espíritu Santo. Y eso te hace, si eres una persona que buscas a Dios, lo vas a percibir cuando el Espíritu te dice, te hace sentir esa carga de tristeza, de no poder tener una comunión con el Señor. Luego dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. No debemos tener. Tampoco esto es una sugerencia. Este es un mandamiento. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto no es solamente porque, no, pues es ok, porque ustedes son creyentes, diría alguien. No, porque te estás envenenando. Con tu ira te estás envenenando. Con todo lo que está saliendo en tu cuerpo, tu espíritu se bloquea, tu alma se va amargando y te va separando de la gente por tu carácter. Bueno, son parte de los frutos, precisamente. Lo que hace el resentimiento es que perpetúa el dolor. Toma un evento, una herida, y la continúa. Cada vez que piensas sobre ello y lo resientes, se propaga el dolor a tu cuerpo, a tu ser. La amargura permite que el pasado controle al presente. Algo que te sucedió en la niñez, algo que te sucedió en la juventud, va a tener eco el día de hoy. Tal vez te sucedió cuando tenías 10 años, hoy tienes 50 y va a tener un eco de tal manera que si se parece a alguno de los factores actuales a lo que te hicieron hace 40 años, vas a explotar lo que no pudiste hacer allá porque se acumuló. Bien, esa es una prisión. Estás en una prisión. Hombre, mujer, joven, niño, acabas en una prisión de por vida. ¿Cómo afecta nuestro enojo, amargura y resentimiento a las personas que nos han herido? El resentimiento permite que las personas que te lastimaron en el pasado lo continúen haciendo. Tristemente, no acabó en la herida original. Continúan dañándote. Tenemos resentimiento porque creemos que al tenerlo, lastimamos a las personas que nos ofenden. No lo aguanto, no quiero ni verlo. Lo que me hizo no tiene nombre. Es algo peor que le pueden haber hecho a alguien. Sigues reviviendo y reviviendo y esa persona ya ni se acuerda de lo que te hizo. ¿Cómo nos afecta a nosotros?
El resentimiento solo te daña a ti, no lastima a tu ofensor. Ese a veces ya ni se entera de lo que estás viviendo. Tú puedes estar tan alterado en tu mente y tan resentido que te mantienes preocupado con tu dolor y ellos siguen por la vida muy felices, muy quitados de toda pena. El resentimiento es una actitud que nos derrota, no funciona, solo te lastima a ti mismo con tu enojo. Debes dejarlo ir. ¿Cómo? No es ocultarlo, no es huir, no es ignorarlo, es lo que vamos a ver. Si ninguna de estas estrategias sanan mi dolor, ¿qué debo hacer? ¿Qué nos dice Dios cuando estamos heridos? Y hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver la próxima semana qué proceso va a seguir. ¿Qué dice Dios? Porque Él sabe que estamos heridos. Vio cuando nos hirieron, oyó, le lastimó su corazón también. Sabemos que Él no va a dejar, al injusto no lo va a dejar sin castigo, pero nosotros debemos de ser liberados de eso. Ok, ahora entonces, vamos a eh, vamos a orar en este momento. Vamos a orar porque hay que poner esto en las manos del Señor. Señor, Señor, ¿a quién acudir si no es a ti? Señor, tú eres nuestro sanador y sanador no nada más del cuerpo cuando estamos en una enfermedad como las que hay actualmente. Eres sanador del alma, de nuestras emociones y sentimientos, de nuestra forma de pensar, de la amargura de la que hemos sido encarcelados en una prisión de oscuridad de la cual no podemos salir, Señor. No queremos ignorarlo, minimizándolo. No queremos ocultarlo ni huir de él. Queremos, Señor, vivir en libertad y obedecerte. Tú dijiste, vengan a mí los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Eso es lo que necesita una persona herida. Y todos hemos herido, Señor. Todos somos heridos. Algunos han mantenido su herida y se ha ido agravando y acrecentando y contaminando el resto de su ser. Señor, esta noche, todos los que estamos hoy reunidos, yo te pido, Señor, que las personas que están con alguno de estos síntomas que hemos visto, Señor, que te busquen en oración, que se arrepientan, que no escondan. Señor, es necesario acudir a ti en primer lugar siempre, porque tú eres el primero al que le debemos de dar. No buscar en otros, sino primero acude al Padre Eterno, acude al Señor Jesucristo que dio su vida por ti. El Espíritu Santo es tu consolador, es quien te guía, quien te enseña, quien te ministra, quien te guarda, te protege. Es Dios en donde vamos a encontrar la sanidad a esas heridas y a sanidad a los que estén con amargura en su corazón. Gracias, Señor. Gracias porque en ti, Señor, tenemos paz cuando estamos en comunión íntima contigo. Cuando nos deshacemos, cuando perdonamos, entonces habrá paz. Mientras tanto, se irá agravando más y más cada vez. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre tienes una palabra para nosotros. Siempre tienes un consejo práctico en la Escritura, un consejo profundo, una revelación, pero también consejos de nuestra forma de vivir. Muchas gracias, Señor. Gloria sea tu nombre, bendito seas por todas las edades. Señor, quiero orar también por las personas que están enfermas con esta enfermedad y otras enfermedades. Quiero seguir orando por Luis, Señor. Quiero seguir orando por todas las personas que están afectadas. Algunas no lo manifiestan, pero aún a las personas que están con enfermas, también oramos. Oramos, Señor, por los que no tienen libertad física, que están recluidos. Aquí no es de protegerse de los virus, sino por motivos diferentes, pero te encontraron y encontraron la salvación y están creciendo y te doy gracias por eso, Señor. Yo sé que tú tienes un plan y un propósito, Señor. Nada sucede sin un propósito, tal como lo dices tú en la Escritura. Gracias, Señor, por todas aquellas gentes hermanos que permanecen fieles en no perder la fe, también en
presentar sus diezmos como una forma de glorificarte a ti, Señor, de alabarte a ti, Señor, porque tú todo lo ves, todo lo oyes. El que siembra abundantemente, cosechará abundantemente, porque tú eres el que da la cosecha, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo por mis hermanos, Señor. Te pido que sea avivado el corazón, el espíritu de cada uno para que no sean consumidos por los afanes de este mundo. Aún estoy hablando de creyentes, Señor, que han dejado de lado el congregarse, han dejado de lado el leer la escritura y el orar. En estas situaciones fueron enfriándose. Señor, no podemos descuidarnos en ninguna situación, ni tampoco en esta. Yo te pido, Señor, que les hables a su corazón, que reaccionen, Señor. Aún es tiempo, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias porque sé que tú estás hablando a cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Pues vamos a terminar esta